Buen día para todos, mi nombre es Ethel Brigitte Cuca Martínez, estudiosa de la maestría en Administración Educativa de la Universidad Manuela Beltrán. En el día de hoy hablaremos acerca del futuro de la internacionalización en tiempos de pandemia. Abordaremos 4 preguntas, iniciando con las consecuencias negativas de la pandemia en la internacionalización a mediano y largo plazo. Luego abordaremos algunas recomendaciones académicas y de gestión para contrarrestar estos efectos, algunos aspectos positivos relevantes que nos ha dejado la pandemia y finalmente cuál será el futuro de la internacionalización educativa en América Latina a raíz de la pandemia. La movilidad durante la pandemia estuvo basada en el uso de herramientas digitales para el desarrollo de experiencias virtuales. Esto quiere decir que los estudiantes participaban en cierto número de actividades propuestos por los docentes o desde la Oficina de Relaciones Internacionales, de tal manera que baja un poco el impacto negativo del cierre de las fronteras o del no poder movilizarse físicamente. Ante la incertidumbre, el escenario de tal vez de desorientación y algunas improvisaciones que pudieron causar el inicio de la pandemia, vemos que hay unas consecuencias negativas en la internacionalización a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo veremos que hay un poco tiempo de acoplamiento con el nuevo paradigma, las nuevas formas y tendencias que nos traiga la globalización. Hay una pausa o cierre de los programas de movilidad como se venía haciendo antes del COVID-19 y hay una falta de evidencia o documentación científica con respecto a experiencias, por lo tanto pues tenemos solo anécdotas. Cuando nos referimos al mediano plazo, vemos que hay una reducción de la matrícula que puede llevarnos a 2 panoramas: aplazamiento de semestres o no matrícula de estudiantes nuevos, lo que nos puede generar un cierre de programas de internacionalización. También tendremos un cierre temporal de oficinas si no existen estudiantes interesados en la internacionalización o en movilidad, si la oficina de nosotros se puntualiza únicamente en movilidad física. Al no tener estudiantes tendremos que tener un cierre de oficinas para parar un poco las actividades o replanear las actividades futuras. Tendremos una reducción de estudiantes internacionales, tal vez no muchos estudiantes tengan opciones económicas o intereses particulares de venir a nuestro territorio y participar en nuestra universidad. Y ya mirando a largo plazo, tendremos un déficit de aprendizaje de los estudiantes porque está demostrado que únicamente el 60% de los aprendizajes se puede cubrir de manera virtual y el otro 40% pues estamos en un riesgo de los no aprendizajes o de barreras o de situaciones incompletas. Tendremos una contracción económica mundial, ya no lo decía Albach y DeWitt en el 2020, que la movilidad está valorada en alrededor de 300 millones de dólares en el mundo. Y para países como Australia, esta situación representa un impacto directo en la economía y en sus ciudades, ya que es el segundo producto de su Producto Interno Bruto. Tendremos una movilidad elitista, ya que las clases medias, quienes son las que generan estos internacionalización, estos procesos de movilidad, tendrán menos dinero. Por supuesto, la afectación de los rankings internacionales, quienes tienen unas valoraciones cuantitativas y seguramente seguirán a la cabeza el de la movilidad internacional,
las universidades de mayor élite en el mundo. En el caso particular de nuestra universidad y de nuestro territorio Colombia, tendremos tal vez una baja en este ranking internacional, pero que a nuestro favor nos cobija nuestro sistema de acreditación, dentro del cual se favorece. Uno de los puntos de esa alta calidad es la internacionalización y la movilidad. Frente al panorama negativo, también tenemos algunas recomendaciones académicas y de gestión con las cuales podemos contrarrestar estos efectos. Aquí podemos visualizar tres aspectos de intervención. La primera es la planificación, en el que se recomienda para la universidad un cambio paradigmático que combine la movilidad física con la virtualidad. Ya se ha dicho que la virtualidad no reemplaza la experiencia intercultural, pero de pronto las modalidades híbridas sí pueden minimizar y acoger un número mayor de estudiantes. Actividades con intenciones de desarrollo de competencias globales y fomentar y estimular nuestras redes de apoyo. No podemos hacer nada únicamente en nuestra oficina de gestión internacional. Debemos siempre estar generando nuevas redes de apoyo. Por supuesto, tenemos unos riesgos que debemos considerar, como que los estudiantes no se sientan tan satisfechos en los esquemas híbridos, o que no tengamos ese llamado amplio de interés. Las habilidades interculturales, pues está la pregunta si realmente se alcanzarían o no, y si la universidad debe asumir un coaching emocional, no solo para los docentes, sino también para los estudiantes, ya que estas redes de apoyo de la pospandemia no solamente deben ser académicas, sino con respecto a la salud mental de toda la comunidad. En la academia o en la parte académica podemos intervenir fortaleciendo la internacionalización del currículo, asegurando la conexión entre los resultados de aprendizaje, el fomento de las competencias globales y la interculturalidad. Esto quiere decir que debemos hacer una reestructuración curricular, también de los perfiles profesionales, y ver la opción de las múltiples titulaciones, no solamente con universidades de la región, sino también ya expandirnos a Europa y por qué no a Asia, continente donde tenemos algunas situaciones similares en contexto. Las investigaciones colaborativas deben continuar y las redes de cooperación se deben extender al máximo. Estamos en un periodo en el que todas las universidades tenemos mucho que ofrecer y también podemos recibir y estamos en capacidad de recibir muchísimo de parte de nuestros pares académicos. Los riesgos que podemos considerar, pues quedarnos solo en el enfoque nacionalista y tal vez perder oportunidades para la innovación y la falta de colaboración académica. Finalmente, frente a la gobernanza, se recomienda destinar más fondos para el desarrollo de la movilidad en casa, mejorar la calidad de las plataformas tecnológicas. En este momento pues tenemos varias plataformas que nos han funcionado muy bien, pero podemos seguir mejorando siempre. Considerar esquemas de movilidad con desplazamiento físico de más corta duración. Esto, pues al ser más económico, pues permite más participación. Los riesgos a considerar: la preferencia por una movilidad con desplazamiento físico pudiera ser más atractivo y pues requerimos más visibilidad de nuestras experiencias exitosas virtualmente o híbridamente. Y por supuesto, dificultades tal vez para la acreditación de créditos o cursos si es de muy corta duración. Aspectos a resaltar positivos. Bueno, hay muchos más de los que puedo mencionar acá, pero hemos aumentado
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y esto nos permite un cierre de brechas entre la universidad, la economía y la sociedad digital en la que vivimos todos. Hay mayor participación y más accesibilidad para todos. Aulas espejo, ya habíamos tenido esa experiencia en la universidad, pero a raíz de la pandemia, pues se ha hecho muchísimo más extenso, más frecuente, y tanto los profesores del extranjero han tenido más participación como nuestros estudiantes. Existen ahora plataformas de movilidad regional. En este sentido me quiero referir a EMOVIS, que es el programa de movilidad virtual de la Organización Universitaria Interamericana, OI, que hemos tenido acceso a universidades como la Universidad Minuto de Colombia, que tiene pues una trayectoria, que ha hecho varios programas piloto y que ya hacen parte de la estrategia. Nosotros como universidad hemos iniciado estos programas y esperamos tener más proyección, más cobertura y generar más impacto. Intercambios académicos. Tenemos participación de proyectos, publicaciones de experiencia, que muchos de ellos iniciaron de manera virtual, y pues ahora ya podemos estar haciendo las visitas de nuestros pares académicos y de nuestros docentes al extranjero, pero hacerlo de manera virtual también nos hace una manera más práctica y flexible de continuar con esos intercambios. Y finalmente tenemos una vinculación interinstitucional más amplia, donde hemos generado más convenios y donde la universidad tiene una visibilidad internacional más amplia, no solamente en la región, sino que tenemos proyecciones para que sea en otros continentes. Bueno, y finalmente tenemos el futuro de la internacionalización educativa en América Latina a raíz de la pandemia. Tenemos varias etapas que que ya hemos iniciado. Hemos creado ya nuevas sinergias que permean los estilos de aprendizaje, las prácticas docentes, las relaciones interinstitucionales, y que han generado un gran impacto. Hemos afianzado y debemos seguir afianzando el trabajo colaborativo y las redes en cuanto a la cooperación internacional, y debemos asignar nuevas funciones a la Oficina de Relaciones Internacionales. Estas nuevas funciones nos deben permitir integrar la movilidad virtual y presencial para elevar la participación y generar más equidad en la comunidad estudiantil. Estas nuevas funciones también nos deben generar una zona de común en América Latina, en el que desde lo académico podamos articular carreras, conformando currículos y formando nuevos perfiles, en el que los estudiantes puedan acreditar programas de movilidad virtual con el que cumplan los estándares mínimos de calidad. Es decir, que un estudiante pueda hacer un intercambio de una o varias asignaturas en algunas universidades de la región, y que esto sea de calidad y que sea realmente parte de su formación profesional. Todo esto nos debe llevar a la visión de América Latina, o la visión conjunta. Ya tenemos un referente europeo, el modelo European University Initiative, donde los estudiantes pueden organizar su propio currículo, pueden formarse hasta en 5 universidades de Europa y tener un solo perfil o varias titulaciones. Nosotros podemos llegar a ese sueño también. Tenemos ya la estrategia del planteamiento de la Universidad Iberoamericana 2030, planteado antes de la contingencia, y allí ya existe una plataforma con disponibilidad de información de unidades de aprendizaje, modalidades de titulación intensiva horaria y sistemas de evaluación. Quiere decir que esta estrategia ya están dando, es posible y lo podremos hacer realidad. Bueno, les dejo aquí una bibliografía que pueden consultar para ampliar
un poco más acerca del tema. Muchas gracias y espero en una